contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio y nos toca ver en esta oportunidad la enseñanza de la fuente, el lavacro del tabernáculo. Para ello vamos a leer unos pasajes cortos de la Escritura que nos hablan acerca de este tema tan interesante en este estudio del tabernáculo que estamos llevando en este año. Vamos a leer en la lectura bíblica Éxodo capítulo 30. Dice Éxodo 30, versículo 17,
Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Vamos ahora a Éxodo 38, 8. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y un último pasaje en Éxodo 40, 30 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Ubicamos otra vez en esta figura que ya hemos utilizado del tabernáculo en ocasiones anteriores, para ver casi en el medio de nuestra imagen el lugar de la fuente. Primero estaba la entrada, la puerta, luego el altar de bronce, y antes de entrar en el tabernáculo propiamente dicho, aparecía la fuente. Esto podría ser, según algunos historiadores, lo que sería lo más parecido a la fuente, una fuente para contener agua con las basas de bronce. También podría ser de esta forma, ahora vamos a mirar eso, donde vemos una figura del sacerdote lavando sus manos antes de ingresar para el servicio. Yo quiero en esta oportunidad ver con ustedes tres ideas de este mensaje. En primer lugar, una descripción de la fuente, acerca de la fuente. En segundo lugar, una lección que enseña la fuente. Y en tercer lugar, una reflexión que nos deja la fuente. Vamos a la primera, una descripción acerca de la fuente. De todas las piezas del tabernáculo que hasta ahora hemos estado estudiando, esta es la única de la cual no hay ningún tipo de recomendación, ni de medida, ni de orden. Lo único que había era que hacer una fuente para que en ella pudiera haber agua, para que los sacerdotes se lavaran. No hay ningún otro tipo de mención. Esto es interesante porque así cuando la Biblia da medidas exactas y precisas, harás tal medida, tal distancia, y harás tal cosa y harás tal otra, en esta oportunidad no está dando más que una simple referencia diciendo: harás una fuente, un lavacro de bronce en el cual pondrás agua para que se laven. Es interesante que así como hay precisión en algunas cosas, en otras no lo hay. Obviamente, el gran mensaje de Dios no es acerca de la fuente, sino de la tipología del mensaje que encierra la fuente. Así que es importante para nosotros escuchar las indicaciones de Dios, pero también es interesante escuchar, si se me permite la frase, los silencios de Dios. Cuando Dios está en silencio, también habla y enseña muchas cosas. Y en esta oportunidad, vuelvo a insistir, no hay ningún tipo de recomendación, de medida, de dato para cumplir solamente la orden de hacer una fuente que sirva para el lavado de las manos y de los pies de los sacerdotes. Es una fuente normal, una fuente de bronce. La palabra es kior, que significa en el lenguaje hebreo lavacro o fuente, y se supone que sería una fuente en la cual habría allí tal vez un recipiente para poder sacar de allí el agua y lavarse, o no sabemos si se lavaban exactamente ahí sobre la misma fuente. El hecho es que estaba una fuente común y la función que tenía era que los sacerdotes, antes de entrar a ministrar, a dar su ofrenda, su sacrificio a Dios, antes de eso estuviesen limpios de manos y de pies. Fíjense que también es interesante notar que todo en el tabernáculo, absolutamente todo, estaba referido a Dios. El altar,
la mesa con los panes de la proposición, el candelero, el altar de oro, todo estaba referido a Dios. Pero esta parte, la fuente, estaba referida a los sacerdotes. Ellos eran los que principalmente tenían que reparar en este detalle, en este objeto que Dios había dejado para el tabernáculo. Ustedes recuerdan, ya lo hemos citado, pero lo volvemos a decir, que los sacerdotes, cuando se consagraban, eran bañados una vez para siempre, en un acto simbólico. Allí se los lavaba y es como si ellos estuviesen ya en condiciones de ingresar al sacerdocio. Era un acto ceremonial. Levítico capítulo 8 habla acerca de ello. Así que los sacerdotes no tenían que volver a bañarse por completo. Lo que tenían que hacer era, cada vez que ingresaban en el tabernáculo propiamente dicho, pasando por el altar de bronce, es decir, pasando primero por el sacrificio, luego se lavaban para poder adorar, para poder servir, para poder ministrar a Dios. Eso fue una lección importante que los sacerdotes tenían que aprender, ya había sido dada a Moisés para que a su vez la transmitiera a Aarón y a sus hijos. Segundo lugar, ¿qué nos enseña la fuente? ¿Qué nos quiere decir la fuente? Bueno, recuerden el orden. Primero estaba el altar, allí se ofrecían los sacrificios, luego venía la fuente donde se realizaba el lavamiento de las manos y de los pies. Siempre el bronce es un símbolo del juicio en la Biblia. Y el agua es un símbolo de la limpieza, de la pureza. Y entonces es interesante observar que para que los sacerdotes pudieran ministrar, adorar, servir al Señor, tenían que primeramente presentar un sacrificio que eximiera sus pecados. Después, solamente después, venía el lavado en la fuente, para demostrar que el hombre es pecador y Dios es santo, Dios es justo. Para demostrar que primero ante Dios es necesario hacer el juicio por los pecados para luego poder entrar y tener comunión, servir a Dios, adorar a Dios. Así que el agua simbolizaba simplemente la figura de la limpieza. Hay otro elemento que también es interesante notar, y es que era hecha de bronce. Y dice que fue hecha, lo leímos allí en Éxodo capítulo 38:8, que fue hecho con los espejos de las mujeres que velaban, que estaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, las mujeres habían habían ofrecido, habían ofrendado eso que servía para su vanagloria, para su contemplación. Recordemos que no había los espejos que nosotros disponemos ahora en la actualidad. Eran láminas de metal en las cuales se veía con cierta dificultad la imagen, pero algo se podía observar. No obstante, dieron eso para que se fundiera y se pudiera hacer de esta manera la fuente de bronce. Así que es importante porque marcaba la necesidad de una entrega personal. Así que como el bronce revelaba el juicio, también el agua revelaba la necesidad de la limpieza. Primero el juicio, luego la necesidad permanente de la limpieza. Era para lavar y el propósito no era otro más que eso. Y yo quiero en esta oportunidad dar una reflexión sobre el significado que nos deja la fuente. La fuente es una figura, ya que habla del agua, una figura de la palabra de Dios, del lavamiento que produce la palabra de Dios en la vida de la persona. Ahora, nosotros necesitamos todos los días, así como nos miramos en el espejo todos los días, necesitamos permanentemente mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Una vida que necesita diariamente la lectura bíblica, el autoexamen, la confesión de la vida al Señor, el de poner ese permanente e incesante deseo personal de controlar la vida, de manejar la vida, de disponer de la vida sin consultar a Dios, que son manifestaciones de la independencia a Dios.
la palabra de Dios tiene que trabajar en nosotros para erradicar todas esas cosas. Primero, la limpieza. Yo no puedo servir a Dios si primeramente no me limpio. Los sacerdotes, para entrar a ministrar en el tabernáculo, necesitaban indefectiblemente pasar por el sacrificio, la confesión, la limpieza de los pecados y luego la limpieza de las manos y de los pies, una figura de lo habitual, de la contaminación cotidiana que necesitaban ellos sacar de su vida para poder ministrar al Señor. Primero la limpieza, luego la adoración y el servicio. Ahora hay algo interesante, hermanos, que me ha llamado la atención y he estado tratando de buscar por un montón de lugares. A lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar para comprender un poco más este concepto, pero es la repetición de la frase 2 veces para que no mueran. ¿Por qué dice 2 veces para que no mueran? Si lo dijera una vez, podríamos tenerlo como paso obligatorio de la lectura y decir, Dios quería que ellos tuvieran vida, no quería que murieran, por eso les exigía la limpieza, el lavamiento diario, pero 2 veces indica ese concepto, para que no mueran. Ustedes saben que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y la santidad, la falta de santidad, afecta la vida nuestra. Nosotros, cuando vivimos sin limpiarnos diariamente, espiritualmente, sin la confesión, contaminándonos con las cosas y con el contacto del mundo, obviamente nuestra vida tiende siempre a menos. Y yo vinculé este concepto para que no mueran con ese pasaje de Pablo tan interesante allí en 1 Corintios capítulo 11, cuando le escribe a los creyentes allí en Corinto y les dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor está comiendo y bebiendo juicio para sí, por lo cual hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Quiero detenerme y hacer una comparación con esto de este concepto para que no mueran de Éxodo 30 de los sacerdotes a propósito del efecto de la palabra de Dios en la vida. Cuando no actúa la palabra de Dios en nuestra vida diariamente, cuando nosotros no vamos a ella para limpiarnos nuestras manos, las acciones, nuestros pies, los caminos de este mundo, el contacto con el sistema mundo, cuando la Biblia no está controlando y limpiando la vida, pueden pasarnos estas cosas que Pablo estaba describiendo a los creyentes allí en Corinto. Enfermedad, debilidad, sueño. Fíjense que la palabra enfermedad que está usando Pablo allí es una palabra que indica la debilidad física. Quise compararla con la fiebre y decir que muchos creyentes cuando no están en contacto con la palabra de Dios están con fiebre espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre? Ahora que estamos tan habituados a escuchar y a vigilar esta sintomatología para que no se presente en medio de esta pandemia que tenemos, fíjense que la fiebre puede cursar con dolores musculares, agotamiento físico, pérdida de apetito, nerviosismo, una debilidad general. Así que es interesante y yo lo sumo, lo comparo con lo que pasaba allí con los sacerdotes cuando no se lavaban, para que no mueran, para que no tengamos debilidad, la necesidad de ser lavados diariamente en la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo está hablando de debilidad, pero no es tanto una debilidad de carácter físico como la primera, sino una debilidad de carácter moral. Es como si fuese el decaimiento, depresión, un bajón, la impotencia. Déjenme resumirlo en esta expresión: falta de ganas. A veces en nuestra vida se manifiestan estos síntomas y eso es muchas veces el resultado de que la Biblia no se está abriendo como se debería abrir. Tercer lugar, no solamente esa enfermedad es debilidad, sino que es sueño. Y la palabra dice una palabra interesante porque literalmente significa sueño de dormir, sueño de estar inclinado en una cama, recostado, descansando, durmiendo. Esta palabra también se la utiliza en más de una oportunidad en la Biblia para describir a los que están muertos.
Generalmente se la vincula con los creyentes en Cristo. Es interesante porque ellos no mueren físicamente, pero están durmiendo en el Señor, es decir, están descansando, como cuando nosotros descansamos en el Señor. Pero Pablo está usando aquí esta palabra: muchos están enfermos, muchos están débiles y muchos duermen. Es decir, yo quiero aplicar este concepto: muchos duermen espiritualmente, están desconectados de la vida espiritual, están sin estar, como cuando nosotros estamos durmiendo. Estamos, pero no estamos desconectados, estamos en otra condición, en otro estado. Hay tantos creyentes que lamentablemente han descuidado el lavamiento diario de manos y de pies en el lavacro de la palabra de Dios y están padeciendo estos síntomas. Están enfermos, están débiles y están durmiendo en la vida espiritual. Necesitamos, queridos, volver a replantearnos la necesidad del lavamiento espiritual de la palabra y en la palabra todos los días. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia diariamente, semanalmente, mensualmente? ¿Cuántas ganas tenemos de leer la Biblia? Alguien dijo: cuando no tengo ganas de leer la Biblia, es cuando más necesito leer la Biblia para que ella coloque en mí lo que yo no puedo conseguir. Tercero, ¿cuánto nos interesa buscar hacer un tiempo, a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, un tiempo en el cual podamos abrir la Biblia y leer la Biblia? Esto es interesante porque la palabra de Dios no puede producir en nosotros los efectos de pureza, de limpieza espiritual, a menos que nosotros abramos la Biblia. Yo puedo estar rodeado de infinidad de Biblias al lado de mi vida, pero si yo no las abro, no tiene ningún efecto, no tiene ningún valor. Necesito abrir e ir al lavacro de la palabra de Dios todos los días, cada vez que esté buscando la comunión con Dios y el encuentro con Dios. Tenemos que permitir buscar el agua de la palabra de Dios para que ella trabaje en nuestra vida, limpie nuestras acciones, limpie nuestros caminos y nos haga más santos. Así era como los sacerdotes entraban a ministrar y para ministrar en el tabernáculo. Primero con el sacrificio, luego con el lavamiento del agua, un símbolo de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos y leemos la palabra de Dios? Nos volcamos a ella, a la lectura y al seguimiento de la palabra de Dios. Bueno, yo lo voy a colocar ahí en pantalla. Aparecen una serie de cosas interesantes que nos están mostrando que la palabra nos va a dar fortaleza espiritual, nos va a dar convicciones espirituales, nos va a llamar a la santidad, nos va a limpiar de nuestro pecado y de nuestras faltas, nos va a dar gozo, no alegría. Muchos creyentes están preocupados por conseguir alegría y felicidad, ser felices. Quiero ser feliz. No, querido, la felicidad empieza con la palabra fe. Y la felicidad se obtiene cuando uno va a la palabra de Dios y cimenta su vida, fundamenta su vida en la fe que proporciona la lectura y el control de la palabra de Dios. Nos va a dar enseñanza e instrucciones. Pero ¿qué pasa cuando uno no se lava diariamente en el lavacro de la palabra de Dios? Bueno, podríamos buscar muchos pasajes, pero voy a remitirme solamente a uno, el del Salmo número 1, tan conocido por nosotros. Cuando uno no tiene el lavado de la palabra de Dios, va a andar según el consejo de los impíos, se va a detener en el camino de los pecadores, se sentará en la silla de los escarnecedores, no se deleitará en la ley del Señor, no meditará en su ley de día y de noche, no recibirá las corrientes de agua y por ende no tendrá fruto, su hoja se marchitará y no prosperará, no estará estable y se los llevará el viento, no se sostendrán en el juicio y habrán de perder la vida, habrán de perecer espiritualmente hablando. En este concepto lo quiero aplicar. Así que, hermanos, la reflexión final para nosotros sería: así como los sacerdotes en la antigüedad necesitaban
el lavado para ingresar a la comunión con Dios, la purificación del agua. Así todo creyente necesita el lavado diario de la fuente de la palabra de Dios para vivir a la altura de la vida que Dios nos pide a cada uno de nosotros como sacerdotes que somos. Dios nos bendiga y aplique su palabra a nuestra necesidad espiritual. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo del tabernáculo que sin ningún tipo de indicación específica, nos está mostrando la gran necesidad que tenemos de lavarnos diariamente, de mirar en el espejo de tu palabra diariamente nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Somos muy débiles y necesitamos la ayuda tuya. Te lo pedimos para tu gloria, la bendición de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestras familias, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita